niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Marta Girón de la Esperanza Intibucá y es un gusto estar nuevamente con ustedes como su maestra de Ciencias Naturales. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, como el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla, evitar las aglomeraciones de personas y sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes conceptos que nos ayudarán a ampliar nuestro conocimiento en el tema diminutos pero importantes correspondiente a la clase número 3 de su bloque curricular número 4, los seres vivos en su ambiente, correspondiente al libro de quinto grado de Ciencias Naturales. Los invito a estar muy atentos y sobre todo dispuestos a adquirir nuevos aprendizajes. Comencemos. Para adentrarnos un poco más a nuestro tema, verificaremos todos esos conocimientos que ustedes ya adquirieron en clases anteriores. Y tenemos una serie de preguntas. Veamos la primera. ¿Qué son los microorganismos? Bien, los microorganismos son todos aquellos organismos vivos, como su nombre lo dice, micro, que no son percibidos a simple vista, sino que para poderlos observar necesitamos hacer uso de un microscopio. Dentro de estos microorganismos podemos encontrar las bacterias, los virus, así también como algunos hongos y algas. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los microorganismos dañinos y cuáles son los microorganismos beneficiosos? Si nosotros quisiéramos hacer una clasificación, por un lado se encuentran los microorganismos que, como su nombre lo dice, perjudican al resto de los seres vivos, mientras que por otro lado tenemos los microorganismos beneficiosos, que son todos aquellos que de alguna manera pues le benefician al resto de los seres vivos. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué necesitan los microorganismos para desarrollarse? Bueno, dentro de algunos aspectos como la temperatura, el oxígeno, la humedad, entre otros, para su desarrollo. Ahora sí, nuestro amigo Keijal nos invita a que aprendamos y vamos a ampliar un poco más acerca del término y del concepto de los microorganismos. Veamos bien. Nos dice que los microorganismos son seres vivos unicelulares. ¿Qué significa que son unicelulares? Que están formados por una célula, que nuestros ojos además no pueden ver y que también se denominan como microbios, ¿verdad? Micro, como les decía, que son muy pequeños, ¿verdad? Y organismos, que significa que proceden de los seres vivos. Los microorganismos son seres muy pequeños que viven sobre ti y sobre los demás y aunque no se ven, están en todos lados. Aunque nosotros estamos acostumbrados a creer que únicamente las bacterias que nos causan daño son los microorganismos, existen otros que son muy beneficiosos, como ya lo mencionaba. Sus interacciones con los ciclos biogeoquímicos son muy estrechas y los productos de su actividad tienen efectos muy visibles desde el punto de vista ecosistémico. Recordemos que los ciclos biogeoquímicos son aquellos que surgen, ¿verdad?, de los movimientos que hacen los gases, ¿verdad?, como el oxígeno, el nitrógeno, y así también como otros elementos como el fósforo, el azufre, pues, entre otros. Y el término ecosistémicos pues se refiere a ecosistemas. Ya sabemos que los ecosistemas son todos aquellos conjuntos de seres vivos que no solo están en un lugar determinado, sino que interaccionan para llevar a cabo sus funciones de vida. Los microorganismos son seres vivos extremadamente beneficiosos e indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la vida en cualquier ecosistema. Ya les hacía mención de esto, ¿verdad?, que son muy importantes. Por lo tanto, no solo debemos de quedarnos con el concepto de que los microorganismos son esas bacterias que nosotros no vemos, pero que nos causan de alguna manera daño. Tenemos una clasificación de los microorganismos, ya lo mencionábamos de manera general, pero veamos entonces los microorganismos dañinos. Son aquellos que nos provocan enfermedades como los virus, bacterias y hongos. Es importante mencionar que algunos hongos y bacterias son beneficiosos para nuestro organismo o para las demás funciones que llevan a cabo los seres vivos. Más adelante lo ampliaremos. ¿Qué hacen? Pues estos invaden las células, ya sea matándolas o robándoles el alimento. Al final terminan provocando enfermedades. Y tenemos los microorganismos beneficiosos que ya los mencionábamos, son los que viven en simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Pues son esas relaciones que tienen de apoyo dos organismos vivos, ¿verdad? Y que uno pues recibe beneficio y el otro de igual manera también lo recibe. Estas bacterias viven en nuestro cuerpo protegiéndolo y a cambio obtienen alimento. También algunos microorganismos del suelo son beneficiosos para la agricultura. Algunos tienen capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo, como es el caso de las bacterias nitrificadoras, ¿verdad?, que estas
en simbiosis con lo que son las leguminosas, que son los frijoles, el frijol soya, de todas sus especies, de todas sus variedades. Ellos entonces, estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno, que posteriormente han procesado y lo han convertido en una sustancia mucho más simple, como son los nitratos, que son los que utilizan las plantas para su desarrollo. Entonces, como ya vimos que existe una clasificación de organismos dañinos y otra que son beneficiosos, veamos entonces cuáles son los diferentes beneficios de estos microorganismos. Bueno, uno de los beneficios son beneficios ambientales. Recordemos que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Todos los componentes, en este caso bióticos, ¿verdad? Que tienen los diferentes ecosistemas. Y algunos de los beneficios pues se requieren de muchas bacterias y hongos para mantener un ambiente saludable. Recordemos que los organismos descomponedores tienen un papel muy importante dentro de lo que es la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque ellos hacen uso de toda esa materia orgánica que está en descomposición, como hojas, animales muertos que ya están en descomposición, se alimentan de ellos y de la misma manera pues simplifican algunas sustancias haciendo uso de la energía que hay presente en estos residuos y lo depositan en el suelo. Es muy fácil poder observar cuando nosotros ponemos una cantidad de basura, por ejemplo, a descomponerse, vemos que lo que se obtiene es un abono. ¿Quién hace posible esto? Pues las bacterias que descomponen esta materia. Muchos microorganismos también aumentan la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y optimizan la calidad saludable del agua en la acuicultura. Recordemos que la acuicultura es esa actividad humana, ya la habíamos mencionado en clases anteriores, que se dedica pues a la producción de peces en gran escala. Tenemos una imagen donde nos muestra un poco el ciclo, ¿verdad? O las funciones que tienen las bacterias de vida libre fijadoras, ¿verdad? Las que están en simbiosis con una leguminosa y las que descomponen los residuos orgánicos, ya sean heces o animales muertos, ¿verdad? Veamos otro de los beneficios que tienen estos microorganismos. Tenemos los beneficios alimenticios. Son necesarios cuando se hacen productos como el pan, la cerveza, el vino y el queso, así como cuando se cultiva el café. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de poder ver el proceso de elaboración de pan? ¿Verdad que utilizan un ingrediente que se llama levadura? Este es el que hace posible la fermentación. Más adelante les explicaré qué es el proceso de fermentación, pero hablemos un poco de manera general. Vemos que la levadura se alimenta de azúcares, en este caso estamos representando la glucosa en su composición atómica, y vemos que esta pues procesa el azúcar, se alimenta, lo hace crecer de tamaño, lo hace multiplicarse a estos pequeños hongos. La levadura es un hongo, un microorganismo en forma de hongo, y produce alcoholes y dióxido de carbono. Además, otro beneficio es que los alimentos con propiedades probióticas, los probióticos son esos microorganismos que tenemos en el tracto digestivo y que ayudan pues para que los alimentos entren de cierta manera en descomposición cuando no lo hacen en el resto de nuestro sistema digestivo, y también previenen que estas bacterias que no son beneficiosas o son nocivas para nuestro sistema pues se multipliquen y nos puedan generar una enfermedad. Y por eso tenemos aquí también el beneficio corporales. Las bacterias son la primera línea de defensa que tiene el cuerpo humano contra las infecciones gastrointestinales. Esta palabra gastrointestinal está haciendo referencia a lo que es pues, el sistema digestivo, específicamente el intestino grueso. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, las buenas bacterias como la flora, ¿verdad?, y los lactobacilos y los probióticos que tiene nuestro sistema, que en algunas veces se pueden administrar de una manera artificial a nuestro sistema, ¿verdad?, a través de yogures, por ejemplo, ¿verdad?, entre otros productos. Otro de los beneficios que tenemos con relación a los microorganismos es los beneficios médicos, son los beneficios médicos. Las bacterias y los virus son los componentes claves de las vacunas que evitan la propagación de enfermedades, así como por ejemplo se encontró la vacuna para la viruela, y es en este punto donde están trabajando los médicos de diferentes nacionalidades para poder encontrar una cura a base del mismo virus para poder curar lo que es el coronavirus o en otro caso poderlo prevenir. Gracias a los estudios realizados con algunos hongos es posible tener hoy en día antibióticos como la penicilina en sus diferentes generaciones o diversas. Hoy en día los microorganismos nos permiten cultivar artificialmente sustancias útiles como la insulina y la hormona para el crecimiento humano. También tenemos los beneficios en la tecnología.
¿Cómo puede ser posible que los microorganismos ayuden en la tecnología? Pues los virus tienen un potencial de actuar con el futuro de la nanotecnología, ¿verdad? Que es esos estudios que se realizan a escalas de átomos y moléculas, y las bacterias se están probando actualmente como el componente central del hormigón autorreparado, que es el hormigón. Es un material que se utiliza en la construcción, que está hecho a base de agua, cemento y arena y otros componentes como la caliza. Entonces, unos científicos holandeses, investigadores en la materia, ellos se encargaron de hacer un estudio y vieron que a estos ingredientes, por decirlo así, para formar el hormigón, se le podrían agregar microorganismos o unas bacterias que ellas, al entrar en contacto con estas otras sustancias, pueden formar caliza, lo que va a hacer que el hormigón pues sea mucho más duradero, ¿verdad? Y que se pueda regenerar por sí mismo, pero no algo así como materia inerte, sino con estos microorganismos incrustados. Y la biotecnología microbiana para mejorar las vacunas y desarrollar mejores herramientas para los diagnósticos de distintas enfermedades como el cáncer, el SIDA, entre otras. Y vemos uno de los últimos beneficios que trataremos en esta sesión de aprendizaje. No quiere decir que no hayan otros, ¿verdad? Pero vamos a centrar nuestra atención en estos. Y tenemos los beneficios evolutivos. La vida como se conoce hoy en día existe gracias a la evolución de millones de microorganismos que cambiaron la estructura del mundo y dieron lugar a formas de vida complejas. Ya anteriormente estudiamos lo que era una teoría y decíamos que una teoría son supuestos que se plantean y que se investigan para dar lugar a respuestas a las preguntas que se hace la ciencia, y por lo tanto va a depender de las personas si la aceptan como verdadera o si siguen investigando y la rechazan y dan nuevas respuestas. Durante millones de años, estas reacciones químicas permitieron que las bacterias desarrollaran ácido nucleico, proteínas, tomando la forma de partículas más complejas, ¿verdad? Y pues, posteriormente dando lugar a las células que después se fueron agrupando para formar los seres vivos como los conocemos hoy en día. Entonces ahí tenemos una pequeña línea del tiempo, ¿verdad? Donde aparecen los primeros seres vivos, organismos muy simples, ¿verdad? Como algas, por ejemplo. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, aparecieron las primeras plantas, ¿verdad? Según como nos explica la imagen. Luego los seres vivos como los dinosaurios. Después de su extinción, los mamíferos, se extinguen los dinosaurios, aparece el hombre sobre la tierra, bueno, y entonces tenemos todo ese conglomerado de seres vivos en nuestro planeta. Y vimos de manera general en distintos aspectos cuáles son los beneficios que los microorganismos traen al resto de los seres vivos, ¿verdad? Porque recordemos que están en constante interacción. Pero vamos a hablar algunas de las funciones de los microorganismos en la naturaleza, específicamente en la naturaleza. Entonces teníamos lo que es la fermentación, pues ese proceso mediante el cual se utiliza la levadura a la fabricación de alcoholes, ¿verdad? o para la fabricación de quesos, que en este caso le da la fermentación láctica. La acética, ¿verdad? Y tenemos la alcohólica, que es la fermentación que da lugar a los vinos, a la cerveza, ¿verdad? A todos esos productos que nosotros conocemos. Producción de oxígeno, ¿verdad? Las algas a través del proceso de fotosíntesis, que ya sabemos que es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, pero que utilizan el dióxido de carbono para la producción de su propio alimento y liberan oxígeno. Es importante recordar que las especies vegetales realizan dos procesos, uno que es la fotosíntesis durante el día y otro que es el proceso de respiración durante la noche. En el proceso de fotosíntesis tenemos lo que es entonces la obtención del dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Y después tenemos en la respiración que necesitan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Pero las algas las algas acuáticas se producen con mayor velocidad. Por lo tanto, ellas son las mayores productoras de oxígeno. ¿Por qué? Porque utilizan mucho el dióxido de carbono y liberan grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. Tenemos el parasitismo, ¿verdad? Una de las funciones, como por ejemplo los microorganismos que viven en nuestro intestino, ya les mencionaba, y la descomposición de la materia orgánica, que ya también les mencionaba, de las bacterias que se encargan de la descomposición pues, del resto de la materia que posteriormente es utilizada por las mismas plantas, ¿verdad? Que son los productores primarios dentro de la cadena alimenticia.
Y vamos a valorar ya todos los conocimientos que aprendimos en esta sesión de aprendizaje y diremos entonces que los microorganismos son seres vivos extremadamente beneficiosos e indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la vida de cualquier ecosistema. También los microorganismos desempeñan todo tipo de relaciones con los restantes seres vivos, lo que los hace indispensables para el mantenimiento de los ciclos de la materia y el flujo de energía en las cadenas tróficas de cualquier ecosistema. Y para demostrar que hemos aprendido, van a elaborar un resumen no menos de 10 renglones sobre los beneficios de los microorganismos, ¿verdad? Pueden ver la presentación detenidamente y ahí pues pueden enumerar cada uno de ellos y después conceptualizarlos. Con esto hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Los invito siempre a seguir las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud. El lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla, evitar las aglomeraciones de personas y sobre todo quedándose en casa. Hasta la próxima.